Jorge, bienvenido, hermano. Hermana Marix, hermana Raquel, Buenas, buenas, mano. Vanessa, Vidalia. Sean todos bienvenidos, mi hermano Mario. Y hoy tenemos la grata visita de nuestro hermano Daniel Villarroel, Sean todos bienvenidos, mi un hermano joven Mario. Y hoy que se tenemos dedica allí a las lecciones en la localidad de Quillota. Y mi hermano Rigo y también mi hermano Néstor. Bienvenidos todos, hermanos. Estamos ya próximos para comenzar. Bien, Néstor. Así que ya iremos con una oración. Bienvenida mi hermana Rosalvina. Estoy silenciando algunos micrófonos para que podamos ya dar inicio a esta nueva jornada del día de hoy que nos ha traído para estudiar de la Biblia. Así que nos da gusto que podamos juntarnos a esta hora de la tarde con el propósito de edificarnos, con el propósito de conocer un poco de la voluntad de Dios y gracias a los hermanos que diariamente nos acompañan con la lección. Y sin ustedes esto no tendría propósito, no podría ser, no se podría haber llevado a cabo. Sin embargo, les agradecemos cada noche por el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen para presentar la lección y de las hermanas que nos apoyan ahí con su presencia, varias hermanas que ya están cada noche con nosotros, así que nos sentimos bien contentos por aquello. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Él por este día, por esta lección que nuestro hermano Daniel nos presentará y vamos a orar al Señor. Dame un momento que viene por ahí, hermano Néstor Ferreira. Bien. Estamos ya casi dispuestos entonces para dar inicio a la lección. Voy a pedir a mi hermano Jorge y a hablar con Cristian. Ahí está Cristian, pero voy a pedirle a Jorge, hermano Jorge. ¿Puedes tú guiarnos en la oración? Da, por favor, gracias a nuestro Dios. La salud de mi esposa ha ido recuperándose. Hoy día tuvo control. Está con cuidados todavía, pero gracias a Dios ha ido mejorando y eso nos tiene muy contentos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y también Vamos a agregaremos orar. aquello, hermano, por favor. Aquí, hermano. ¿Cómo no, hermano? Oremos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, he aquí tus hijos y algunos amigos a veces reunidos en esta plataforma donde me venimos gustosos todos los días a edificarnos el conocimiento de su santa palabra. Venimos, Padre, siempre con la fe reforzada y cada día esta fe se nos refuerza cuando escuchamos en esta plataforma a un hermano que nos guía el conocimiento de la verdad, el conocimiento de lo que es el camino hacia usted. Ello, Padre, refuerza nuestra esperanza, abriga nuestro amor, abriga el amor entre todos los hermanos, aunque de lejos, pero que los queremos mucho en esta plataforma. De eso le damos gracias, Padre. Le damos gracias por este nuevo día. Le damos gracias por las bendiciones que siempre nos da. Le damos gracias por permitirnos estar en esta plataforma. Le damos gracias por todos aquellos hermanos que permiten estar en la plataforma. Especial hoy día, pedimos que usted acompañe al hermano Daniel Villarroel, quien nos va a traer e ilustrar en una porción de su palabra en que él plantea por qué nos alejamos de Dios y nos enseñará unas pautas que van a permitir justamente evitarnos alejarnos de usted, Padre amado. Permítanos orar por la hermana Juanita Canales, hermano Víctor Solari, por la esposa del hermano Sergio Pino, por todos ellos que se encuentran mal de salud, su providencia divina, Padre, siempre su voluntad, Padre amado, para que ellos puedan recuperarse, encontrar la medicina adecuada, el tratamiento adecuado, la tranquilidad adecuada, la paz adecuada para que puedan mejorar de su estado de salud. Oramos también por la hermana Doy, para que tenga paciencia y pueda hacer comprender aquel entorno de familiares que tienen, que lo que está haciendo ella es lo más justo, que lo que está haciendo ella es escuchar la palabra de Dios y que, por favor, permita usted que ella no le entorpezcan su presencia y ella pueda seguir avanzando en conocimiento de Santa Palabra. Oramos por todos nosotros, oramos por todos los hermanos que estén en problemas, a todos nosotros que tengamos alguna dificultad, su providencia divina, siempre que sea su voluntad, Padre, pero permítanos salir siempre para estar agregando y reunidos
cada día que podamos en esta plataforma. Gracias le damos, Padre, en nombre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano, por la oración. Viene hermano Jaime Bernal. Y ya estamos listos. Bienvenidos todos aquellos que se han ido incorporando. Está ahí mi hermano Ernest también, que lo puedo dar allí. Don Javier Bernal también. Sean todos bienvenidos a esta nuestra plataforma que hablábamos días atrás, que ya próximo mes de junio, me parece mucho que el 6 de junio está cumpliendo 4 años, así que no es menor. Gracias a Dios por aquello, porque nos ha ayudado para ir conociendo más de la voluntad de Dios, vivir de una forma diferente, de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Así que hemos sido muy enriquecidos durante todo este tiempo, así que agradecemos a Dios por ello. Y hoy día seguirá una nueva jornada de estudios. Mi hermano Daniel Villarroel conduce esta noche la lección, así que dejamos el tiempo a mi hermano Daniel. Daniel, cuando guste, gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga, hermano. Tu micrófono, Daniel. Ahora sí, buenas Ahí noches. mejor. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, hermanos queridos. Gusto de saludarles. Gracias por considerarme en en este espacio, ¿verdad? En donde decía ya el hermano Sergio Pino que se van a cumplir 4 años y todo esto surgió a partir, ¿verdad? De la pandemia, ¿verdad? Cómo nos habituamos o cómo nos adaptamos a las circunstancias y finalmente perduró en el tiempo, cosa muy positiva, por cierto. Voy a compartir, si me dan autorización para compartir pantalla, por favor. Dame un minuto, hermano. Ahí estaría habilitado. Muchas gracias. Vamos a compartir acá, bien. Acá. Ahí ya se ve. Bien, vamos a conversar en esta tarde respecto de este tema. Ahí ya está la presentación. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Y esta, como muchas de las lecciones que uno puede presentar, ¿verdad? No es presuntuoso ni tampoco es la respuesta absoluta eh, a esta interrogante. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Qué razones nos llevan a alejarnos de Dios? No pretendo por un lado, ni descubrir la pólvora, ni tampoco dar la respuesta absoluta a esta pregunta. Sin embargo, mi intención es compartirles, ¿verdad? Es poder mostrarles eh, algunos puntos, algunas eh, consideraciones personales respecto de por qué nos alejamos de Dios. Y vamos a partir considerando un texto. Este texto de Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 20, dice allí, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, ¿de quién estamos hablando entonces? Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones del mundo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de personas que son cristianas, ¿verdad? Personas que confesaron a Jesucristo, que se bautizaron en algún momento. Por eso el apóstol Pedro los presenta como personas que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, al llegar a conocerlo, escaparon de las contaminaciones del mundo. Creyentes, cristianos. Fíjense lo que pasa aquí, dice, enredándose otra vez en ellas, en qué cosas, en que ellas, en estas contaminaciones, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, eh, haber llegado a negar a Jesucristo, haber llegado a negar o a despreciar, a menospreciar el sacrificio de Jesucristo, es peor que no haberlo conocido nunca. Es lo que plantea el apóstol Pedro en este enfoque, ¿verdad? Básicamente porque rechazan al Hijo de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué vamos a revisar o qué vamos a rescatar de este texto? Lo primero es que el apóstol Pedro dice enredándose otra vez en ellas. ¿En qué ellas? En estas contaminaciones del mundo. Es decir, ellos fueron limpiados, fueron purificados, fueron hechos santos, o nosotros mismos eventualmente fuimos hechos santos, pero otra vez
volvimos a caer en estas contaminaciones del mundo. Pero esta vez es distinto, porque estamos sujetos, o más bien expuestos, no sujetos, estamos expuestos a que circunstancialmente podamos caer en alguna contaminación del mundo y podemos caer en el pecado, pero podemos salir de esto. Sin embargo, esta vez es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque dice ahí el apóstol, son vencidos. Es decir, otra vez volvieron o volvimos a caer en las contaminaciones del mundo, pero esta vez es distinto. ¿Qué es distinto? Que se rindieron, que fueron sometidos, que ya no pudieron dar la pelea, que ya fueron derrotados por las contaminaciones del mundo. Y esto lo hace distinto. Pero hay una palabra aquí que es importante de resaltar y es esta, enredándose. Y me llamó la atención a mí la palabra enredándose. ¿Qué es un enredándose? Y nosotros nos vamos a pensar cuando hablamos de una enredadera, ¿verdad? Y vamos a ver estas cosas. Algo que va cubriendo sutilmente un edificio, una construcción, ¿verdad? Va sutilmente cubriendo algo, hasta que lo cubre todo. Y lo que nosotros tenemos que pensar a partir de esta palabra, enredándose, es que estas enredaderas no surgieron de la noche a la mañana y cubrieron todo esto como lo vemos en estas imágenes. No, fueron gradualmente desarrollándose, creciendo, hasta consumir por completo los edificios. Yo en la casa tengo varios árboles nativos que me gustan mucho, los cuido mucho, y hay una planta en particular que cada cierto tiempo sale y que por cierto uno no la logra eliminar porque es maleza, es muy difícil de eliminar, pero cada cierto tiempo sale y se enreda en el tronco de los árboles que están jóvenes y empieza a usarlo de guía para crecer. Si yo no la pillo a tiempo o no la voy cortando periódicamente, esta cosa va a abundar por todo el árbol. Va a pasar lo de estos edificios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a estas personas que el apóstol Pedro está planteando en este texto de la segunda carta, no despertaron un día y se vieron enredados en las contaminaciones del mundo. Es como la metamorfosis de Franz Kafka. No sé si alguno la leyó cuando estábamos en el colegio. Bueno, la metamorfosis de Franz Kafka decía que este hombre un día despertó sintiéndose un poco raro y al día siguiente tenía algunos cambios. Y así fue gradualmente sufriendo varios cambios en su supuestamente físico, ¿verdad? Hasta haberse convertido en un escarabajo. Eso es lo que plantea esta metamorfosis de Franz Kafka. Pero no fue inmediato, fue gradual, fue paulatino. Y lo que Pedro nos está planteando en este texto es justamente esto, el concepto de que gradualmente nosotros podemos irnos enredando otra vez en las contaminaciones del mundo. Y vamos a quedar tan enredados que vamos a terminar siendo vencidos por las contaminaciones del mundo. La palabra enredar, como dice aquí este texto, esta idea aquí en esta definición, literalmente significa tejer dentro. Es decir, que lo que en su naturaleza la palabra plantea es que desde adentro comienza a crecer la planta o comienza a surgir la idea que finalmente nos termina consumiendo, termina enredando desde dentro. Y la palabra es usada en dos textos, en 2 de Pedro 2:20, que es el que veíamos acá, y es usada en 2 Timoteo 2:4. Y vamos a revisar 2 Timoteo 2:4. Y en 2 Timoteo 2:4 dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo en este pasaje de Timoteo, o en esta carta a Timoteo, usa tres ejemplos, usa más bien tres oficios. Usa a un soldado, usa a un atleta y usa a un labrador. El soldado sabe de disciplina, ¿verdad? Y sabe de trabajo disciplinado, de obediencia, de rigor.
¿verdad? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin con el propósito de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que ejerce la milicia o que se dedica a ser uniformado, diríamos actualmente, se va a enredar en otros negocios que no tengan que ver con el servir a aquel a quien lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, concéntrate en agradar a aquel que te tomó por soldado. No te enredes, como decía el texto, en la definición anterior, desde dentro de ti, que no comiencen a surgir ideas que finalmente te desvíen hacia los negocios de la vida. Luego tiene esta idea del atleta, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hace poco estaba viendo un reportaje en una triatlón indoor, bajo techo, una deportista ya estaba terminando su prueba, que son 1,8 perdón, 1,6 o 3,8 kilómetros de nado, son 21 o 42 kilómetros de trote y son 70 o 140 kilómetros de bicicleta. Esa es la proporción de deporte. Y estaba ya terminando su prueba y fue descalificada por una sencilla razón. Escupió dentro del recinto. Y eso está penado. Le pasó esto. No es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, la concentración, la disciplina en en el deporte también nos debe llevar a pensar a que siempre han de estar concentrados en todo momento en aquello para lo cual se prepararon. Y finalmente nos habla de un labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y a mi parecer, dos labores que tienen que ver mucho con la paciencia, dos oficios o actividades que tienen que ver mucho con la paciencia, es la de un agricultor y la de un pescador. Mucho que ver con la paciencia. Y el labrador sabe que para poder llegar a cosechar, tiene que primero sembrar y luego tiene que cuidar aquello que sembró y mantenerlo y preocuparse. Bueno, el apóstol Pablo indirectamente está relacionado con lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Dice, fíjate lo que pasaron con estas personas. Se enredaron otra vez. Desde adentro comenzó a surgir esta idea de, gustar de las contaminaciones del mundo. Finalmente, cuando se dieron cuenta, ya estaban derrotados, ya estaban vencidos, ya habían sido consumidos, o como lo diría el apóstol Pablo, se enredaron en los negocios de la vida. En estos dos pasajes aparece la palabra enredar. Bien, vamos nosotros a hablar acerca de esta idea de enredarse o tejer adentro. Las cosas que parten de adentro, cómo uno llega a apartarse del Señor. Y uno, fíjense, a mi parecer, la mayor cantidad de razones por las cuales uno se aparta del Señor es por ideas propias, por concepciones propias, por situaciones propias. Y a veces vamos a ver que se usa como excusa al resto para poder argumentar que debido a otra persona uno se alejó de la iglesia. Pero esta idea de enredar o tejer adentro tiene que ver, ¿verdad?, con el desarrollo de ideas que uno va creando y que finalmente terminan en desinflar, en, como diríamos, en decaer, en desanimar y finalmente abandonar el camino del Señor. Uno se va llenando la cabeza de ideas y va aumentando y esto tiene que ver un poco con la idea de enfocarse en algo. Fíjense un día cuando salgan de su casa y digan, hoy día quiero ver autos rojos. Y se va a dar cuenta que está lleno de autos rojos. Al día siguiente salga y dígase o enfóquese en ver autos blancos. Y va a estar lleno de autos blancos, porque uno va influyendo en sí mismo para determinadas cosas. O vea un auto o un modelo de teléfono que le gusta, o lo que quiera que le guste.
va a comenzar a verlo recurrentemente. Eso es muy habitual, porque uno se enfoca en aquello que tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está presente en nuestro corazón? Y eso eventualmente nos va a llevar a fortalecernos o a alejarnos de Dios. Bien, vamos a ver un par de cositas aquí. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué había en el alma de este hombre? El deseo de poder llegar a Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el Salmo 42, 1 y 2. Entonces, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay en la mente de esta persona? El deseo de buscar a Dios. ¿De qué manera? Tan necesario como el ciervo brama buscando las aguas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjense que yo tengo un compañero de trabajo que fue marino y él dice, mira, hay muchas cosas que son psicológicas. El sueño es psicológico, el hambre tú lo puedes controlar psicológicamente, el dolor, el frío lo puedes manejar psicológicamente, pero hay algo que no se puede manejar psicológicamente cuando uno está apremiado y es la sed. La sed uno no la puede controlar. Uno tiene sed y tiene que tomar agua. Bueno, ¿por qué? Porque es una necesidad del cuerpo. El cuerpo está reclamando algo. Y lo que este salmista está presentando es esta necesidad de que el alma demanda la presencia de Dios. Y por eso lo plantea de esta forma. ¿Cuándo vendré deseoso, anhelante? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y vemos este otro texto, este otro salmo, dice, Dios mío, oh, perdón, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Nuevamente, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí lo que uno tiene que entender o lo que uno tiene que interpretar de este texto es que el hombre que está escribiendo o el salmista que está escribiendo compara su alma a una tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Qué vendría a ser el agua? Mi alma tiene sed de ti. Lo que viene a ser el agua es Dios. Lo que viene a suplir estas necesidades es Dios. El alma de este hombre está seca y árida y demanda agua. ¿Cuál es el agua? Dios. ¿Qué hay en nuestra mente, hermanos queridos? ¿Qué es lo que está dando vuelta dentro de nuestra mente? ¿Qué es aquello que nos está enredando? Porque aquello en lo que nos estamos enredando es a lo que le vamos a prestar atención. ¿Por qué nos alejamos de Dios entonces? Y yo les voy a proponer algunas ideas, algunos puntos que tienen que ver con responder a este interrogante. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Y la primera razón que yo les propongo es básicamente el pecado. Pero el pecado no per se, no por sí mismo. No el pecado por sí mismo. Y usted le llamará la atención esto. No, no, si usted tiene un poco de vergüenza o un poco de conciencia o un poco de temor de Dios, si usted peca, lo que va a entender es que necesita acercarse más a Dios. Dice Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Dice allí, porque de tal manera, texto conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el propósito de que Dios vino al mundo, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, que sería un enfoque negativo. No, no, el Señor vino para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído solamente por su eh, ah, disposición hacia el Hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque, aquí empezamos a enfocar lo que yo quiero decir, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. No es que las personas, a mi entender, las personas se alejen de Dios porque el pecado obró de manera misteriosa y finalmente los terminó alejando de Dios. Efectivamente eso puede ocurrir, pero en un número importante de personas, las personas se alejan de Dios
solamente para que sus obras no sean reprendidas, solamente para que no tengan cuestionamiento respecto a lo que están haciendo en sus vidas, solamente para que no se vean, y no hablo de las personas, no hablo de los hermanos, no hablo que los hermanos objeten su conducta, sino para que la Biblia misma, la verdad, no reprenda sus obras. ¿Por qué? Porque es más cómodo permanecer en la situación en la que estoy que me estén diciendo, mira, lo que estás haciendo es malo, el adulterio es malo, el adulterio es nefasto, la fornicación es nefasta, es pecado. Y que eso, las escrituras, que eso, la verdad de Dios, lo esté repitiendo eh, en reiteradas ocasiones, viene a incomodar. Y lo que las personas hacen, aborrecen la luz, no vienen a la luz, se alejan de la luz solamente para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no quieren tener contacto con aquello que les muestra el pecado que hay en ellos. No es que las personas se alejen solamente por el pecado, que puede ser, sino que se alejan porque se sienten descubiertas, reveladas, identificadas en que aquello que están obrando es negativo, es pecado. Entonces, la primera razón por la cual las personas se alejan de Dios es el pecado. La segunda razón, que, ojo, no son absolutos, no hablo desde lo absoluto, hablo desde una concepción personal o un entendimiento personal o una propuesta, si quiere llamarlo así, personal. La segunda razón por la que las personas se alejan de Dios es por una fe errada. Es porque a veces ponen la fe en las personas, es porque a veces ponen la fe en los hermanos, es porque a veces ponen la fe en la iglesia. No, es que la iglesia ya no es lo mismo. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Dice, así que ya no no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, desde donde se construye nuestra fe, desde Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, partimos de una base, de un cimiento, y vamos a definirlo aquí en este pilar, ¿verdad? En esta columna que está en esta imagen. Esto rojo que estamos pintando debería ser Jesucristo, y desde ahí se comienza a elaborar el edificio. Y luego tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Y luego vamos creciendo nosotros en el Señor. Pero ¿qué ocurre? Que a veces este fundamento lo reemplazamos y colocamos a los hermanos aquí. Y colocamos la iglesia. Y colocamos las actividades que no, es que la iglesia se puso muy aburrida. No, si la iglesia ya no es lo mismo que era cuando estaba el otro hermano. No, ya ha cambiado mucho. Hermanos queridos, una de las razones por la que nosotros nos alejamos de Dios es porque ponemos la fe en los hermanos, en la iglesia, entiéndase como el conjunto de hermanos, y no en Jesucristo mismo. Una tercera razón que yo propongo por la cual nos alejamos de Dios es por la ausencia de devoción. La ausencia de devoción. ¿Qué es la devoción? Aparece ahí la definición, ¿verdad? La devoción viene de Eusebes, de donde viene el nombre Eusebio. Yo creo que los hermanos ah, más experimentados, para usar ese término, más experimentados en los negocios de la vida, se recuerdan del futbolista brasileño llamado Eusebio, ¿verdad? Eusebio. Bueno, Eusebes significa devoción, de eu bien y sebonai reverenciar. Entonces, básicamente lo que quiere decir es reverenciar bien o adecuadamente, significando la raíz sep, sagrada, la raíz sep, allí, esa raíz, sagrada, reverencia llena de admiración. ¿Qué está diciendo entonces? Una sagrada reverencia llena de admiración, exhibida especialmente en las acciones.
reverencia y contemplación maravillada, bien dirigidas. Entonces, ¿qué es la devoción? La devoción tiene que ver con una reverencia, tiene que ver con, como bien lo dice aquí, no lo voy a expresar de mejor manera yo, reverencia llena de admiración. Reverencia llena de admiración. Ustedes van a ver, por ejemplo, en los deportes que Nadal jugando tenis, la gente en el público va a empezar a hacerle estos loores, ¿verdad? Como si fuera un tipo que lo es sublime, por cierto, en su deporte, pero básicamente es una reverencia que conlleva una admiración. Bueno, lo que aquí lo estamos, o aquí a donde lo estamos llevando es a un concepto sagrado, no nos olvidemos de esto, un concepto sagrado, y acá dice bien dirigidas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, o lo que la devoción busca que hagamos, es que nuestra admiración, nuestra reverencia, esté orientada adecuadamente a Dios y que nosotros seamos capaces de contemplar la obra de Dios y maravillarnos en ella. Nos detenemos de pronto, ahí está el hermano Sergio y Rigo en, en la Araucanía, en Chile, ¿verdad? Una zona preciosa. Néstor está en el Valle del Elqui, donde ya se puede comenzar a ver el cielo de una manera, o cercano al Valle del Elqui, de una manera maravillosa. Nos detenemos de pronto en la noche a contemplar las maravillas de Dios, la creación de Dios, a asombrarnos nuevamente en la creación de Dios y a contemplar la expansión del universo y a decir, vaya que está bien hecho todo esto. A tener esta contemplación maravillada. Y esto, llevarlo al día a día. Porque lo que la devoción busca es esto, que cuando nosotros obremos, cuando demos limosna, no hagamos tocar trompeta delante de ti como hacen los hombres, sino que lo hagamos con un corazón sincero, no con este propósito, para ser alabados por los hombres. ¿Por qué? Si queremos ser alabados por los hombres, esta es la recompensa y listo, alcanzó su fin en el acto en que se concretó. El Señor Jesús cuando dice, si vamos a dar limosna, cuando tú des limosnas no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La devoción es atender al mandamiento, reverenciar al Señor de manera correcta. No voy a estar actuando de forma misericordiosa, compasiva, por gloria de los hombres. No, voy a hacerlo porque Dios demanda que yo lo haga. Luego dice, cuando ores, ¿cómo estamos orando? No hablemos, oremos, que nos vea medio mundo y allí manifestemos nuestra devoción a Dios. No, hagámoslo en forma privada, en la soledad, en nuestros pensamientos, en la intimidad de nuestros pensamientos. Adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios mediante una oración. Orémosle a Él, démosle gracia a Él. A veces nos alejamos de Dios o nuestra fe empieza a decaer porque dejamos de practicar la devoción, porque dejamos de asombrarnos, de contemplar maravillados a nuestro Salvador o a nuestro Creador. Y Mateo 6:17 nuevamente, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro y nuevamente para que los hombres los vean. No, hagamos las cosas por un corazón sincero, buscando el real beneficio o la real intimidad con Dios, personal. Eso es lo que la devoción busca, esta reverencia llena de admiración, exhibida especialmente en las acciones. No, nos tomamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios, nos tomamos un tiempo para meditar en la creación de Dios, para orar, pero no en la iglesia, no con los hermanos, privadamente. Un cuarto punto que a mi parecer influye en que nos alejemos de Dios es la indiferencia. Y la indiferencia tiene que ver con el corazón también.
Cito aquí el pasaje de la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Perfecto. Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La semilla cayó, creció tal vez, pero en el momento de crecer, no, sabes que es bueno, pero déjame en lo que estoy. Prefiero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Me es más cómodo eso, me es más agradable eso. No, no tengo interés en involucrarme en los negocios de Dios. Prefiero involucrarme en los negocios de esta vida. Y el Señor o el apóstol Juan advierte de esto en la primera carta. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces vamos a tender a darle mayor preponderancia a las cosas del mundo, a los afanes, la riqueza y a los placeres de la vida, que las cosas de Dios. Ahora, en esto yo hace un tiempo esta lección la presenté con unas hermanas, me invitó la hermana Fresia de Rancagua y la presenté con unas hermanas, creo que fue el 31 de diciembre de 2023. Un grupo de hermanas que se juntan los días sábados. Y les decía, les hacía una mención. Cuando estaba en una clase hace poco, un profesor nos decía, mira, cuando nosotros tenemos un negocio, una actividad, lo que fuera, nosotros tenemos que tener a lo menos tres indicadores que son claves. Por ejemplo, usted va manejando el auto y usted tiene enfrente suyo tres indicadores mínimos y usted les presta atención. El primero, la velocidad, ¿verdad? Primer indicador. El segundo, combustible, que hoy día está cada día más caro el combustible. El combustible. Y el tercero, la temperatura del agua. Tres indicadores. Pueden haber más si están las lucecitas, ¿verdad? Que se encienden cada cierto tiempo y tenemos que estar ahí escaneando el vehículo, qué sé yo. Pero tenemos tres indicadores a lo menos. Velocidad, combustible y temperatura. Y en nuestra vida espiritual, ¿qué indicadores tenemos? ¿Qué indicadores tenemos? Por ejemplo, ¿estamos dándole más preponderancia, estamos dándole más importancia, estamos dándole mayor relevancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios? Revíselo en su vida. Revise cómo está ese indicador. Revise cómo está su devoción. Revise si el comportamiento de los hermanos les causa problemas. Revise si tiene problemas de ir a la iglesia porque los hermanos dicen cosas que me incomodan, ¿sabes? No, hay cosas que dicen que no me hacen sentir incómodo. Revise eso, porque son indicadores que eventualmente pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Te estás enfriando y te estás alejando de Dios. Y el quinto punto que quiero señalar es acerca de las malas asociaciones. Eventualmente nos alejamos de Dios por las malas asociaciones, por un mal pololo, novio, por un mal esposo, esposa, por malos amigos, por influencia del mundo en nosotros. Pablo lo dice, ¿verdad? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios lo cita allí, o lo dice también en el Proverbio 13:30, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué pasa si nuestra comunión es permanentemente con gente del mundo? Adivina. Y segunda a los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Existe comunión? Estas son preguntas retóricas. Parten afirmativamente, ¿verdad? Afirmativamente, y su respuesta siempre va a ser no. ¿Qué compañerismo tiene, o va a ser negativa la respuesta? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. No tiene compañerismo la justicia con la injusticia. No tienen compañerismo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna comunión existe entre la luz y las tinieblas. Y aquí es más simple. Cuando una aparece, la otra desaparece. Cuando aparece esta desaparece. No existe comunión, no existe relación.
Entonces, una quinta razón por la que nos alejamos de Dios es por las malas asociaciones. Hermanos queridos, quienes cambiamos somos nosotros. Quienes cambiamos somos nosotros somos los que nos vamos transformando. Y quiero leer este texto y ya con esto ir terminando. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dios no cambia. Si nosotros nos alejamos de Dios, es porque nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Nosotros tomamos esa decisión. Nosotros nos fuimos separando gradualmente de Dios. Dios no ha, y es lo que dice este texto, no ha cortado su mano para salvar. Voy a leerlo aquí, permítanme buscarlo. No lo tengo no lo tengo en, en, en permítanme un segundito. Estoy en la oficina y justo alguien buscaba. Eh, Isaías 59. Isaías 59, 1 al 19 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, qué sé yo. Y comienza a dar un sinfín de antecedentes o de argumentos y cómo esto va desarrollándose, cómo esto va eh, evolucionando, diríamos, ¿verdad? Pero el verso 1 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no ha cambiado. Si ha habido un cambio, de parte nuestra, ¿ya? Si ha habido un cambio, es de parte nuestra. Y Santiago lo reafirma, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Conclusión, hermanos queridos, para finalizar. ¿Por qué nos apartamos del camino? ¿Qué es lo que nos lleva a alejarnos de Dios? ¿Qué es? El pecado, ¿verdad? Puede ser un fundamento errado, puede ser las malas asociaciones. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos lleva a alejarnos de Dios? Normalmente son las cosas que surgen de dentro nuestro, y que se van desarrollando y van tomando fuerza. La invitación es que nosotros consideremos nuestro camino, la invitación es que nosotros consideremos nuestro andar, nuestra vida cristiana, y que estos indicadores que yo le planteaba, que tal como los tenemos en los vehículos cuando circulamos, tengamos indicadores en nuestra vida espiritual y veamos si alguno de ellos le está marcando alerta y necesitamos eh, rellenar la energía. Una situación. Cuando se nos está acabando el combustible del auto, nosotros, o cuando se acaba el combustible, primero, cuando se está acabando el combustible del auto, no dejamos que se acabe porque si no, quedamos botados, ¿verdad? No podemos seguir operando. Pero si se acabara, nosotros lo que hacemos es ir a rellenarlo, ¿verdad? A una estación de servicio. Nosotros no dejamos botado el auto porque se acabó el combustible y vamos y compramos un auto nuevo. No hacemos eso, sino que lo rellenamos. Entonces, ¿por qué a veces pensamos que en la vida espiritual no tenemos que dejar que nuestra energía, nuestro ánimo, nuestro aliento espiritual llegue hasta el mínimo? Ya no, ¿saben qué? No, sí, ya definitivamente me desanimé. Se acabó mi energía espiritual, se acabó mi devoción.
¿Por qué cuando vemos que estamos bajando no hacemos algo para mejorarlo? ¿Por qué cuando vemos que está bajando nuestra devoción no hacemos algo para recuperarla? Y esto aplica para todo, aplica para matrimonios, aplica para amistades, aplica para todo. Si vemos que está disminuyendo nuestro ánimo espiritual, nuestra devoción, tenemos que hacer algo para renovarlo, para aumentarlo, para reponerlo. Si hacemos eso con un auto, ¿cómo no lo vamos a hacer con aquello de lo cual depende nuestra salvación? Y esto aplica para todo, hermanos queridos. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Quedémonos con este último texto, ¿verdad? En donde el apóstol Pablo, que fue con el texto que abrimos, dice que ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, eran cristianos, por el conocimiento del Salvador y del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ya se les acabó, no prestaron atención a estos indicadores que hablábamos, ¿verdad? Ah, son vencidos, son derrotados, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No dejemos que nos pase eso, hermanos queridos. Espero contribuir a que podamos prestar atención, a que podamos atender el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros en distintas partes, ¿verdad? Y que finalmente construyen esta lección de esta noche. Muchas gracias. Ahí les devuelvo el control. Muy bien, que Dios te bendiga, hermano Daniel. Gracias por la reflexión de esta noche. Indicadores, ciertamente, para mantenernos, que ellos no se desarrollen en nosotros, pecados, malas relaciones, indiferencia, falta de devoción. Y bueno, me gustó la palabra indicadores, o sea, cuando estos vienen hay que tomar atención porque algo está sucediendo. Que Dios los bendiga, hermano, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga su palabra y poder tomar entonces estas consideraciones que nos harán bien para tener atención cuando esto se aproxime. Vamos a orar a nuestro Dios. Está por allí mi hermano Néstor Ferreira. Hermano Néstor Ferreira, si fueses tan amable de guiarnos en una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda cada noche de estar juntos y por la lección de la reflexión que hemos recibido de nuestro hermano Daniel. Gracias, hermano. Oremos. Sí, mi hermano, buenas noches para todos. Oremos. Señor, vamos a ti en oración en esta tarde-noche, Señor, este grupo de tus hijos, reunidos aquí en tu nombre, Señor, por medio de la tecnología. Agradecido, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar conectados, Señor, de poder estar todos unidos, Señor, estudiando tu palabra. Te agradecemos, como siempre, Señor, porque estás ayudándonos, acompañándonos, Señor, en cada paso que damos en nuestra vida. Y siempre nos estás mostrando, Señor, todo lo que tenemos para nosotros, Señor, todo lo que tú dejaste para nosotros en este mundo. Te agradecemos por esta lección, Señor, que hemos escuchado en esta tarde, Señor, que haya llegado al corazón de cada uno de los oidores, Señor, y que podamos ser la luz que tú, Señor, que tú lo bendigas, para que siga preparándose, Señor, y así poder predicar tu palabra. Señor, por cada rincón de estos encuentros que están bajo tratamiento, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, que tú pongas tus manos sanadoras sobre ellos. Te agradecemos por los que se están recuperando, Señor, los que están mejorándose. Sabemos que tú los estás acompañando y que tú haces que todo, Señor, se vaya recuperando y que todo vaya estando bien. Te agradecemos y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de nuestras familias, Señor, por cada una de las iglesias, Señor, que representa en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno y que siempre los acompañes. Gracias, Señor, te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos con mi hermano Néstor, que también nos tiene novedades. Gracias, hermano. Novedades allí en el Facebook. Hermano Néstor, ahora esta vez es Néstor Sánchez. Buenas noches a todas y todos los hermanos.
Sí, aquí estuvo la hermana Alicia Zamora, Elinelsa Velázquez, Seila Olinda Soto, Richard Rosson, Mario Peña, Frank Serrano, Azul Centurión, Hernán Castellanos González, Isabel Ramos, Iglesia de Cristo, Carlín Rodríguez, Susana Treviño, Óscar Rodríguez. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Daniel. Y vamos a leer algunos comentarios. Dice Inés Velázquez, bendiciones hermanos. Alicia Zamora, muchas gracias hermano Daniel. Dios le bendiga. Muy excelente estudio. Hernán Castellano González dice buenas noches, bendiciones para todos los hermanos. A la hermana Azul Centurión dice gracias hermano, hermosa lección. Dios le bendiga grandemente. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, de parte de mi esposo Marcos Ayosa y mío. Y Frank Serrano dice bendiciones hermanos. También estuvo allí Martina Lucía Arbeláez Vargas y Tomasita Sánchez escuchando este mensaje. Les recomendamos que pueden volver a escucharlo para seguir siendo edificados, progresando en el crecimiento espiritual, fortaleciéndose en la fe. Este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, canal de YouTube. Pueden allí también suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos, sus comentarios. Eso, hermano Sergio. Muy bien, hermano Néstor. ¿Algún comentario, hermano? ¿Algo que quisieran añadir a lo ya expuesto? ¿Alguna cosa que quisieran comentar? Chao. Sí, voy. Por allí está la mano de mi hermano Jorge. Hermano, sí. Hermano Daniel, un alcance y una consulta también, ¿no? Si esto es cierto, lo que usted expresa, bueno, es correcto, ¿no? Como no incorrecto, es sustentado en la palabra de Dios, estos indicadores que están ahí. Estos a veces, sabemos que esta enredadera espiritual es individual, porque la lucha está en la mente de cada uno de estos, pero muchas veces esta actitud de los que se alejan de Dios contaminan la iglesia. Entonces, hay iglesias que a veces están fuertemente contaminadas. La pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta de uno ahí? ¿Luchar hasta el final o retirarse de la iglesia? Si es posible la lucha, digamos ahí, o ya uno, el que sigue la verdadera doctrina del Señor, si esta iglesia ya ha perdido su rumbo, ¿habría que retirarse? ¿O el cristiano debe luchar hasta el final, hasta lograr que la iglesia vuelva a su camino? A No ver, sé yo si me fueron tengo, a clase, ¿no? sí, le entendí absolutamente. Gracias por la consulta. Yo tengo una visión particular respecto de ello. Mi visión particular tiene que ver con esto. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía un sinfín de problemas, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo apostó por corregirlas, ¿verdad? Por corregir todos los problemas que la iglesia en Corinto tenía. Luego nos vamos a Apocalipsis y en la carta, en el capítulo 3 de la carta de Apocalipsis, también nos encontramos con la iglesia allí de Sardis, ¿verdad? En donde el Señor le dice, prácticamente tú eres un muerto viviente. Le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿verdad? Y nos encontramos con un montón de otras iglesias en donde el Señor reprende, por ejemplo, a la Odisea, le dice, yo te sugiero que compres de mí oro refinado, qué sé yo, viene allí con un sinfín de exhortaciones. ¿Cuál es mi reflexión respecto a esto? Y es una muy buena pregunta la que usted hace. Mi opinión es que a pesar de que una iglesia pudiera tener muchos problemas, eh, pudiese tener muchas dificultades, el Señor no no invita, voy a ser enfático, a salir de ello. ¿Ya? A pesar de que una iglesia pudiera tener muchas dificultades y de que pudiera tener muchos problemas, desde mi entendimiento no vemos invitaciones a abandonar esta. Por ejemplo, la iglesia en Sardis, a pesar de todos los problemas que ésta tenía, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿verdad? Entonces, la iglesia era un desastre, pero había hermanos que no lo eran.
y uno pudiera decir, mira, lo que la iglesia tenía, aquí me voy a poner un poco exagerado tal vez, lo único que la iglesia tenía de Iglesia de Cristo era el letrero que estaba afuera colgado, medio suelto, ¿verdad? Que decía aquí se reúne en Iglesia de Cristo. Pero fuera de eso ya no le quedaba mucho más, salvo estas pocas personas. Pero no invita al Señor a que esto se abandone, sino que invita, dice, oye, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Esa es mi reflexión, hermano. Lo mismo con la iglesia en Corinto, lo mismo con la iglesia, algunas de las que vemos reflejadas ahí en, en Apocalipsis, lo mismo con la iglesia en Éfeso, ¿verdad? En Galacia, que estaban haciendo una mixtura de la ley y la gracia, ¿verdad? A pesar de todos los problemas que existían, no veo yo la invitación a dejar la iglesia para ir a reunirse no sé, en otro lugar, que eso, Ujú. eso es muy, Claro, se muy... lo digo, hermano, porque yo recuerdo cuando inicié el transitar al cristianismo, me reuní en una iglesia liberal y mi familia y yo comprendimos que estábamos equivocados y nos retiramos, porque yo entiendo que ahí es muy difícil la lucha, porque ya el camino que ellos siguen es imposible a uno que empieza a tratar de modificarle esa liberalidad de la doctrina que hacen ellos. Entonces ahí sí opté por retirarme. Pero entiendo lo que usted dice, hermano, lo que uno debe hacer es luchar. El que Ujú. tenga oído para oír, que oiga. Y luchar porque Dios nos pide que luchemos por su doctrina. Y hay hermanos que no, porque no todos están perdidos. Pero creo que lo que usted me dice es el camino a seguir y yo se lo agradezco bastante la respuesta, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Voy con mi hermano Mario Peña. Por favor, su micrófono. Estamos. Buenas noches, hermanos. Buenas Algo que noches. me llamó la atención en este contexto, que es todo el capítulo, desde verso 1, ¿verdad? Si uno lo lee con cuidado, está hablando de las mismas personas, del mismo grupo de personas, no son varios. Pero me llamó la atención en el verso ¿Estamos 20. hablando de Pedro? Sí, segunda de Pedro 2:20. Perfecto. Segunda de Pedro 2:20. El Ujú. contexto que usted nos leyó y cuando dice enredándose otra vez, ese adverbio que está ahí, esa expresión otra vez, quiere decir que antes ya se habían enredado. Es decir, estos maestros, falsos maestros, porque así empieza el contexto del verso 1, estos falsos maestros ya habían empezado con ciertas doctrinas cerradas y no venían de afuera del mundo, sino que, como dijo el apóstol Juan por el Espíritu Santo, eran de nosotros, estaban con Claro. nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, estos falsos hermanos estaban dentro de la iglesia y antes habían empezado con sus doctrinas equivocadas, que sería largo extenderse en qué doctrinas, pero lo que pasaba con los hermanos de esa región, porque acordémonos que la primera y segunda carta de Pedro fue escrito a los judíos que estaban expatriados de Jerusalén, que se habían ido por la persecución, la razón que había sido. Pero se estaban enfrentando a hermanos que salieron de ahí. Puede haber sido los judaizantes, puede haber sido los judíos helenistas, puede haber sido gentiles que empezaban a meterse en doctrinas equivocadas. Pero la expresión que me llama, y con eso termino, cuando dice otra vez enredándose. Entonces, podemos bien inferir que antes ya se habían empezado a enredar y los hermanos no habían detectado. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Si nosotros notamos que un hermano empieza a meterse en el mundo, por lo que sea, apetitos de la carne, deleites, porque se va a los bailes, porque empieza a fumar, empieza a juntarse demasiado con la gente del mundo cuando se van a los eventos, entonces empieza a mojarse los pies en esa corriente y le sabe tibia el agua y le sabe rica el agua y empieza a meterse en la corriente, se lo va a llevar, porque empiezan a enredarse otra vez. Y creo que la enseñanza para nosotros es que nos fijemos, y nosotros mismos también, los que anduvimos en el mundo. Yo fui pagano, fui mundano y yo conozco el mundo, conocí el mundo bajo. Entonces uno tiene que tener la capacidad de autocrítica para cuestionarse. Y me estoy enredando otra vez en lo que antes me metí y me estoy volviendo a enredar al mezclar en lo que antes andaba mezclado. Porque cuando uno empieza como cristiano, a veces uno tiene caídas. Yo tuve caídas. Y uno empieza, como decimos en México, a tontas ya locas, a caminar como cristiano.
Entonces, uno tiene que tener el sentido de autocrítica y cuestionarse, porque uno se puede llevar a otros hermanos también en eso. Creo que ese es el contexto que nos deja la enseñanza. Hermano Daniel, muchas gracias por la lección. Dios me lo bendiga y a su familia también. Muchas gracias. Muy buen comentario, por cierto, sí. Muy bueno, muy adecuado. Sí, llegamos a transformarnos en un camaleón, ¿verdad? A mimetizarse con el entorno, efectivamente. Y nos sentimos cómodos en ello. Gracias, hermano, por sus palabras. Muy bien, leo algunos comentarios que los hermanos dejaron acá. Dice el hermano Cristian Jara, gracias hermano Daniel, dice muy buena lección llena de recomendaciones bíblicas y de ilustraciones muy prácticas. Me retiro, dice rápidamente, para ir a otro compromiso. Me llevo un par de ideas. Muchas gracias. La hermana, a ver, déjame ver por acá. La hermana Vanessa Marín, bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Mi hijo Ángel manda saludos al hermano Néstor Sánchez. Wow. Por acá también la hermana Marixa de Figueroa dice, amén, buen mensaje hermano Daniel, gracias por recordarnos el peligro de caer de la gracia de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Y la hermana Vidalia, una excelente lección, muchas gracias hermano Daniel y gracias a todos los hermanos por su gran apoyo esta semana. Dios nos bendiga. Bien, esas son las lecturas que tenemos acá en el chat de la plataforma. Hermana Doris, estoy con usted. Sí, hermanito, agradecerle a Dios y al hermano Daniel. Es un gusto conocerlo porque no lo conocía en realidad al hermano Daniel. Pero agradecerle porque una buena lección donde nos enseña, donde nos hace recomendaciones y me ha gustado mucho. Muy buena lección, hermanito Daniel. Que Dios lo bendiga siempre. Para que siempre gracias. Forma, trayéndonos buenas lecciones. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bueno, algo más, hermano, antes de retirarnos. Un saludo afectuoso. Ahí veo a mi hermana Cecilia Palacio. Bienvenida, hermano. Gusto saludarte. Dios te bendiga. Y bueno, tienes tu micrófono apagado, hermana, así que no hay ni modo que te pueda escuchar. Así que si logra abrirlo, por ahí me gustaría escucharle. Pero está cerrado todavía. Decía que estamos llegando al término. Mañana, si Dios lo permite, vamos a cerrar semana, día viernes. Tenemos otro hermano también invitado para compartir con nosotros una nueva y hermosa lección. Así que háganse el tiempo, oremos a nuestro Dios para que podamos estar acá. Y nada, que tengan un buen descanso. Como siempre, hermano Daniel, gracias por aceptar la invitación de plataforma. Que Dios me lo bendiga. Saludos a la familia, Daniel. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Chao, Daniel, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Chao, hermano. Muy bien. Chao, hermano Jorge. Gracias. Un Chao, abrazo. hermanas. Chao, hermano Sergio. Chao, Paso hermano buenas Evelyn. noches Chao, Chao, hermanas. chao. Buenas noches. Chao. Igualmente, hermano Mario. Buenas Que noches. pase buenas Cuídense. noches, que Dios les dé buen descanso. Y Amén, tápense hermano, porque está igualmente. frío. Chao, hermano Mario. Sí, muy frío. Tápense los pies que tienen frío, póngase gorrito como el hermano. Sí, Chao, igual. chao. Dios lo bendiga. Hasta mañana.